Hablado mucho esta semana por lo que va a pasar en el día de mañana ahí en Plaza de Mayo con el acto que que organiza la gente del Frente de Todos con el aniversario de la llegada de Néstor Kirchner al poder y por supuesto el discurso esperado de Cristina Fernández, que es cierto que le sacó un poco de expectativa a partir de la entrevista que dio la semana pasada cuando nuevamente dijo que no va a ser candidata a presidenta. Estamos en comunicación con Camila Perochena, doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella, columnista en el programa Odisea Argentina, que todos los lunes se puede ver por La Nación Más, acompañando a su conductor Carlos Pagni, y también escribe en el diario La Nación. Y en estos momentos, Camila Perochena está en conversación con nosotros. Camila, ¿cómo estás? José María Oficina te saluda. Hola José, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, queríamos hablar con vos porque más allá de tal vez ser un discurso esperado el de mañana de Cristina Fernández, como siempre pasa en la política y en estos momentos bastante álgidos por el cierre de listas de un sector y de otro sector, vos escribiste Cristina y la historia, el kirchnerismo y sus batallas por el pasado. O sea, sos una persona que lo publicaste el año pasado, que para sentarte a escribir encontraste qué es lo que te llamó la atención que tuviste ganas de escribir sobre Cristina Fernández. Bueno, yo cuando estaba estudiando historia, Cristina era presidenta en esa época, estamos hablando más o menos del 2010, 11, 12, y yo me daba cuenta que Cristina hablaba todo el tiempo de historia cuando daba discursos, ¿no? Que la historia era algo central en su forma de hacer política, en su concepción de la política, pero también en su forma de construir gobernabilidad. Era central porque, por ejemplo, a posteriori analicé los 1.500 discursos que dio Cristina siendo presidenta y en el 51% ella habló de historia. Habló del pasado, hizo referencias ya sea al peronismo, a la Revolución de Mayo, a Moreno, a Belgrano, no importa, a los 70, pero la historia estaba todo el tiempo presente en sus discursos, creó nuevos feriados, creó nuevos monumentos, nuevos museos, entonces la historia era algo bastante omnipresente. Entonces lo que yo traté de analizar en ese libro es ¿para qué le servía la historia? ¿Para qué la usaba? ¿Por qué le servía políticamente el pasado? Y lo que yo encontré, o lo que yo trato de mostrar, es que el pasado muestra una concepción o una forma de hacer política del kirchnerismo que está basada en la radicalización del conflicto, ¿no? En una política de tipo agonista, de polarización, de marcar una división entre un nosotros y un ellos, pero que es una división que no se da solo en el presente, sino que lo que Cristina trata de hacer es sostener que esa división es una división que se dio a lo largo de 200 años de historia argentina. Entonces, bueno, en ese libro lo que trato de ver es cómo divide la historia argentina entre aquellos momentos con los que busca establecer una ruptura y que los asocia con sus enemigos, por ejemplo, los golpes militares, a los cuales los asocia con los medios de comunicación, el centenario, a los que los asocia con los sectores agroexportadores, o los golpes militares que también los asocia con el poder judicial, ¿no? Y otros momentos que ella considera positivos, que es con los que se asocia o con los que busca afiliar al kirchnerismo, el peronismo, el rosismo, los 70 y la Revolución de Mayo, por ejemplo. Y a partir justamente de todos estos cabos que fuiste atando cuando te pusiste a investigar y después ponerlos justamente en el libro, ¿cómo pensás que ella cree que va a quedar en la historia? Bueno, esto es algo que a cualquier líder político le importa mucho y creo que el hecho de que Cristina arma una narrativa de los 200 años de historia argentina, en la cual ella dice que escribe una nueva historia, está muy relacionado también con poder controlar el lugar que ella va a ocupar en esa historia, y que es algo que atormenta seguramente permanentemente. ¿Cuál es su visión, su imaginario? Bueno, se puede resumir en ese discurso que ella dio frente a los tribunales orales cuando dijo a ustedes los va a condenar la historia y a mí me absolvió la historia, ¿no? Y cuando ella piensa en esa absolución de la historia, ella ahí está destacando dos fuentes de legitimidad, ¿no? Por un lado el pueblo, ¿no? La idea de que el único capaz de absolverte es el pueblo, y la historia en relación con este largo proceso de 200 años donde ella sostenía vino a terminar con 200 años de frustraciones y divisiones, ¿no? Ese era su discurso fuerte en el 2010, cuando buscaba marcar o mostrar al kirchnerismo, ¿no?, como un régimen refundacional en ese contexto.
Bueno, tal vez en el presente hay un sector de la sociedad que está de acuerdo con esto. Lo que pasa es que hay que ver qué pasa dentro de 20 o 25 años si este Totalmente. Nosotros, yo diría, ¿podemos decir ahora qué lugar va a tener Cristina en la historia? Por supuesto que no lo podemos decir porque este es claro, un proceso que no terminó. claro. Es un proceso que está sucediendo. Todavía no terminamos de ver las consecuencias o el final de la historia, ¿no? Es como, bueno, estamos a la mitad de esta novela, entonces, ¿cómo vamos a saber cómo va a ser recordada? Y es difícil saberlo, porque Cristina todavía sigue jugando fuerte, central en el escenario político. Entonces, ¿cómo lo va a recordar la historia? Y yo no te puedo decir sin ver el final del cuento, ¿no? Y hay que pensarlo también cómo lo va a recordar la historia, y en este caso podemos preguntar cómo lo va a recordar el peronismo. Bueno, te diría lo mismo. Yo creo que el peronismo diría lo siguiente, la manera en que alguien recuerda o se revisa la propia tradición está muy relacionado con los distintos presentes. Sí. Por ejemplo, la manera en que el peronismo recuerda a Menem hoy no es necesariamente la misma manera en la que el peronismo recordaba a Menem en el 2010, en pleno auge del kirchnerismo. Entonces, a medida que van cambiando los contextos políticos y económicos, el pasado se va iluminando de distintas maneras y los líderes políticos se van iluminando de distintas maneras. Entonces, yo me imagino que en un futuro Cristina dentro del peronismo no va a ser recordada de la misma manera en 10 años que en 20 o que en 30 o que en 40, ¿no? Eso puede ir cambiando y eso va a ir cambiando según vaya cambiando el contexto político y económico de la Argentina, pero también según vaya cambiando o no la propia tradición peronista. Bueno, hace un rato se conocieron algunos de los economistas que van a estar con Milei, que tiene mucho que ver con la década del 90, más allá de que Milei no tiene nada que ver con el peronismo, pero no sé si hace 10 años algún candidato se hubiese animado a llevar personas tan cercanas a Carlos Saúl Menem y mostrar que van a trabajar con él. Sinceramente me parece... No, estoy totalmente de acuerdo. Digo, justamente por eso te decía que la historia se va iluminando de distintas maneras, ¿no? Y en un contexto de alta inflación como estamos viviendo, es natural que el 89, el 90 y el 91 se vean con otra perspectiva, ¿no? Digo, el momento en el cual Argentina logró controlar en parte la inflación, bueno, se vea de esa manera, ¿no? A partir de lo que has estudiado a la propia Cristina Fernández para escribir lo que has escuchado, lo que habrás hablado seguramente, no sé si con ella, pero con personas cercanas a ella, ¿vos pensabas que esta determinación que ha tomado, que lo dijo el 6 de diciembre, de no ser nuevamente candidata, iba a ser así? ¿O tal vez pensabas que podría llegar a presentarse nuevamente? No, yo creo, no, la verdad es que no tengo la posta porque sabemos que Cristina tiene muchísima plasticidad táctica, ¿no? Cuando piensa la política, ¿no? Y puede, puede hacer cosas inesperadas, así como lo nominó a Alberto Fernández, ¿no? Entonces, nunca estás 100% segura, por más que hayas estudiado muchos años del kirchnerismo, de necesariamente lo que va a hacer Cristina. Sí creo que para Cristina es una opción muy difícil perder una elección nacional y creo que no puede verse en una situación en la cual ella no sea la persona elegida o la que gane esa elección nacional, sobre todo si es una elección presidencial. Porque toda esta idea de la absolución de la historia está muy relacionada con ser la representante de la soberanía del pueblo. Si el pueblo no te elige, es difícil pensar en que la historia te absolvió. Entonces yo creo que no presentarse a elecciones no está relacionado, por supuesto, con una proscripción que no es tal y que Cristina podría presentarse. Está mucho más relacionado con un miedo a perder una elección. Y ese miedo a perder no es solamente una cuestión de egos, es también el desmoronamiento del lugar que ella quiso ocupar en la historia, ¿no? O que ella se quiso dar a sí misma en esta historia. Entonces, diría que eso pesa mucho más que cualquier otro factor a la hora de pensar si Cristina se presenta o no. Y las chances de que el peronismo gane en un contexto económico y político tan frágil
son bajísimas. Y eso sin duda influye en la decisión de Cristina, ¿no? La última, ¿le duele a ella históricamente que posiblemente cuando ella deje de hacer política, si es que deja de hacer política, o en el momento que no esté más, posiblemente el apellido no tenga una continuidad? No sé, es decir, si Máximo va Sí, a continuar. daría la impresión de que no tiene la fuerza de los padres, a eso voy, ¿no? Yo creo que lo que pasó con Máximo el año pasado y el anterior, básicamente su postura frente al FMI y su rol en el gobierno actual, generó muchísimos descontentos dentro del peronismo que hace muy difícil que él pueda estar a la altura o tener la capacidad de ser un liderazgo que marque una época, como fue el caso de su madre y su padre, ¿no? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, un placer. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Camila Perochena, doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, también tiene un magíster en Ciencias Políticas, es columnista del programa Odisea Argentina, el programa que conduce Carlos Pagni allí los días lunes en La Nación Más y por supuesto también escribe en La Nación, y ella es autora del libro Cristina y la Historia, el kirchnerismo y sus batallas por el pasado, y estábamos conversando un poco sobre la vicepresidenta que en el día de mañana va a ser la única oradora en Plaza de Mayo, donde